Muy bien. Buenos días. Gracias por la heroicidad de estar aquí a estas horas de la mañana. Y vamos a dar comienzo a esta primera sesión que trata de la tecnología, esta cosa que hasta ahora no se ha mencionado en el Congreso. Lo primero que voy a hacer es acreditarme, que voy a moderar esta mesa. Y lo voy a hacer hablando, como es habitual, de mi libro, más bien de mis libros. Porque en el fondo yo soy un romántico y cada vez que leo un libro lo asocio no solamente a las palabras que contiene el libro, sino al entorno en el que he leído ese libro. Me recuerda todo lo que me rodeaba, las circunstancias de mi vida en ese momento. Todos asociamos ese momento en el que tenemos el tomo encuadernado en cuero entre las manos frente a la chimenea en un día de lluvia. Por eso para mí Proust está totalmente ligado a una pantalla de un bit con una tipografía horrible que leía mientras esperaba el autobús en el año 98. Este libro tan interesante lo leí en una pantalla un poco mejor en las pausas de la oficina donde trabajaba en el año 2001. Recuerdo estas profundas reflexiones filosóficas esperando a una exnovia que tenía en una parada de autobús. Gracias por quitarme la presentación. El primer lector de libros electrónicos que tenía era totalmente frustrante, pero el tacto de tener esa máquina entre las manos, ese joystick con forma de pezón que tenía a la derecha, la sensación de poder leer un libro que sabes que no puedes leer de ninguna otra forma a no ser que puedas tocar la palabra que no entiendes. El gasto de papel más grande que tengo en los últimos 5 años es este. Porque yo, señores, soy un mutante. Soy un mutante que leo en pantallas desde hace más de 10 años. Y este es un mundo nuevo en el que los mutantes necesitamos de otros mutantes para leer. Unos mutantes que cogen las palabras, que es lo realmente crucial de los libros, lo convierten en unos códigos extraños. Y lo que nos dan al final es la experiencia del libro. La experiencia es lo que todos asociamos con el libro, sin importar en qué soporte lo estamos viendo. Nuestros mutantes de esta mañana son, empezando por la derecha, Emiliano Molina, de Cuadratín, diseño editorial, Valentín Pérez, que tiene una editorial en la que nos saluda el suicidio como una de las bellas artes, nada más entrar. Pablo Barrio, editor de Ganso y Pulpo. Y Jaume Balmes, que es editor y grafista. Y nos van a contar cuáles son sus actividades como mutantes para conseguir que esas palabras, que son las que todos buscamos y las que nos emocionan a todos nosotros, se conviertan en una experiencia que podemos disfrutar en un chisme que va cambiando cada 6 meses. Así que voy a dejar que Emiliano empiece a contarnos sus experiencias como mutante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por meteros el madrugón para escuchar la charla quizá más técnica, más pesadita de todo el Congreso. Yo no sé si soy mutante porque no llevo antifaz ni llevo caparazón, pero bueno. El lema, el título de la mesa redonda, que es Tecnología para la edición, que parece así un poco futurista, nos lleva a pensar, bueno, hemos hablado estos días, en que la tecnología siempre suena como algo que avanza, que abre posibilidades, que en teoría, bueno, en la práctica es así, y sin embargo
a fecha de hoy, que hemos avanzado muchísimo desde todos estos chismes que veíamos aquí, sin embargo sigue habiendo muchas limitaciones. Los 4 que estamos aquí somos las personas que están detrás del libro, somos los que nos pegamos con él, digamos, por hacerlo bonito, por hacerlo bien hecho, por hacer que la experiencia del lector leyendo el libro sea una experiencia placentera. Yo siempre digo que es una labor un poco como la del traductor, solo te das cuenta de nuestra labor si está mal hecha, si no tiene que pasar desapercibida. Nosotros, que somos los que nos peleamos un poco con esa parte más pesada, más técnica, sabemos las posibilidades que ofrece. Hoy por hoy existe sobre todo un formato que creo que es con el que nosotros nos peleamos más, que es el famoso EPUB, el famoso EPUB 3, y sabemos que existen posibilidades. Ayer se comentaba, por ejemplo, en la charla de la edición del libro de texto, la gente de la UNED lo decía, que tenían problemas para a veces sacar un libro adelante, al final lo tenían que acabar sacando en PDF porque no conseguían, en fin, meter una ecuación o cualquier cosa un poquito más compleja. Y nosotros, que somos los que nos peleamos un poco con el código, sabemos que esas posibilidades están ahí, existen, ahora mismo ya son reales. El PUB 3 es un formato, es una implementación que lleva ya activa varios años, se desarrolla y en teoría se podría usar, se podrían hacer libros como los que hemos intentado poner en pantalla y no hemos podido porque este cacharro no se conecta. Se podrían hacer libros muy chulos, se podrían hacer libros muy bonitos, se podría ofrecer al lector una experiencia de lectura que hasta casi va más allá de la lectura, como se suele decir, pero se podría hacer una composición, un diseño, una creación que ofreciese al lector una experiencia muy interesante. A mi juicio, no sé si, creo que sí, estamos de acuerdo, el problema es que nos encontramos con un par de limitaciones. Hay una limitación, digamos, técnica, tecnológica, de ahí que el título de la mesa sea un poquito contradictorio, y es que, a pesar de que las posibilidades están ahí, el formato existe, se pueden hacer cosas con él, luego uno se topa con la cruda realidad de que el formato no funciona. Se intenta llevar a unas plataformas, se intenta llevar a una serie de dispositivos y o bien no se ve, o bien provoca errores, o bien hay que hacer auténticas artimañas para conseguir que algo se vea como se debe ver. Creo que es un problema que debería poner de acuerdo a la parte interesada de la industria, la parte grande, digamos, por citar otra vez a los 3 grandes y a algunos no tan grandes, pero también parte interesada, que deberían llegar a lo mejor a un punto, a un acuerdo por realmente empezar a usar un estándar que facilitase no ya nuestro trabajo, digamos, como creadores de libros electrónicos, como programadores, como lo queráis llamar, sino que facilitase la vida, en el fondo, al lector. Es decir, que nosotros, como creadores de libros, pudiéramos hacer un libro que se pudiera distribuir, en fin, universalmente, subirse a todas las plataformas y no andar por un vía crucis de subidas que causan errores, de chequeadores de código que no validan, etcétera, etcétera. Creo que ese acuerdo, ese estándar, que en teoría como formato sí existe, porque el PUB 3 está reconocido como una especie de estándar, pero que a la hora de la verdad, en la práctica no se aplica, es un escollo fundamental para hacer que la experiencia de lectura del lector, que al fin y al cabo es lo que importa, porque por una parte es lo que vende libros y por otra parte es lo que mueve todo este negocio, pues sea placentero y por lo tanto se pueda explotar. Hay otra parte, otro problema, que creo que se hablará más profundamente a algunos de mis compañeros, que también tiene que ver un poco con la exigencia de calidad que le pedimos a los libros electrónicos, a fecha de hoy por lo menos. Ayer decía Miguel Aguilar, si no recuerdo mal, que la edición digital, la labor del editor digital tenía que ser, o era, tan exigente, o tenía los mismos requisitos que la labor del editor en libro impreso. Creo que la experiencia de todos los que estamos aquí es que eso no es así. Creo que las exigencias de calidad para la edición digital ni mucho menos son tan altas como las de
las generales, al menos para las de libro impreso, y yo diría que por norma son bastante más bajas. Creo que las editoriales, los autores, la gente autopublicada por supuesto también, bueno, en fin, un poco la cadena de valor, toda la cadena de la industria se ha conformado con menos. En parte debido quizá a las limitaciones de las que hablaba antes, las limitaciones técnicas, pero también se han trabajado unas exigencias de calidad que deberían haber estado presentes desde el primer momento. Igual que un editor en papel, un editor de mesa, se supone que tiene que revisar el proceso de creación de un libro y tiene que estar pendiente de que cumpla ciertos mínimos de calidad y llegar a un grado de excelencia, o al menos sobre el papel debería ser así. Ese proceso con el libro digital creo que no se ha hecho. Se ha dejado un poco al libre albedrío de nosotros, que si quisiéramos podríamos haber metido virus si nos hubiera dado la real gana, y se ha descuidado un poco la edición, digamos, cuidada. Quiero decir, revisar desde el código hasta el, digamos, el archivo producto final y bueno, todo lo que viene en medio. Creo que esos dos grandes problemas, bueno, grandes o problemas, son un poquito los que lastran nuestro desempeño, desde luego como creadores, como maquetadores, como realizadores de libros electrónicos, y creo que eso acaba por afectar al usuario, al lector, al fin y al cabo. Valentín, tu papel también como editor, ¿hasta qué punto crees que limita esta situación de VHS y Betamax que tenemos ahora con los libros electrónicos? Efectivamente. Yo en realidad estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Emiliano, en realidad, pero yo creo que un poco en el sector editorial en el que estamos ahora, estamos viendo lo que decías tú del Betamax, es más parecido quizás al mundo de la web. Y lo que hace unos años empezamos a desarrollar web, yo no sé si aquí pues, habrá unos cuantos que sufrieron el famoso Netscape versus Explorer. Entonces en aquella época cuando teníamos que hacer el código teníamos que enfrentarnos al problema de que para hacer las cosas bien teníamos que hacerlas mal. Entonces ese es un poco el problema que tenemos ahora con el libro electrónico, es decir, tenemos una tecnología o tenemos un formato que existe, que es el EPUB 2 o el EPUB 3, según los casos, que funciona, que está bien hecho, que bueno, pues está pensado para eso, pero que no podemos usar 100% porque los aparatos o el software de los aparatos no está preparado realmente o no quiere estar preparado, porque podría estarlo, para que todo eso funcione 100% con un 100% de compatibilidad. Si ponemos nombre y apellido, estamos hablando de Amazon contra Apple. No necesariamente, es decir, no es tanto Amazon frente a Apple, porque en realidad son formatos distintos, porque Amazon trabaja con un formato que no es EPUB en realidad, sino un poco el problema de que, bueno, de que sí, en este caso sería más bien Apple el que ha sabido quizás acoger el formato mejor para darle más posibilidades, mientras que otros no lo han hecho. No porque yo quiera decir que Apple sea mejor o peor, de hecho no lo creo, pero sí que es verdad que el software lo permite, la tecnología lo permite, y sin embargo, pues muchos aparatos no están a la altura todavía. Entonces eso nos limita a nosotros como nos limitaba en el momento de hacer la web, ¿no? Es un poco que no podemos hacer todo lo que el sistema permite, es decir, yo puedo hacer tal cosa con el formato EPUB, sí, pero no. Entonces, claro, lo puedes hacer, pero entonces tienes que ir solamente a esta plataforma. Y un poco eso es lo que interesa también a los fabricantes de aparatos, y en este caso a Apple, por ejemplo, porque al final, cuando quieres hacer un libro de los que llamamos enriquecidos, tienes que estar pensando en Apple, en definitiva, porque dices, bueno, es que al final donde realmente se va a ver bien va a ser en las tabletas, y en las tabletas de Apple. Y eso nos lleva también a una cosa, y es decir, cuando en esta mesa hablamos de tecnología, yo creo que en tecnología hay dos cosas que tenemos que disociar un poco, ¿no? Por una parte, la tecnología son los aparatos, y aquí se ha hablado mucho de aparatos, y por otro lado está el código, digamos. En el caso de los aparatos yo creo que, bueno, esto es una opinión personal también, yo creo que la verdadera innovación, en el caso de la lectura, son los readers de tinta electrónica, es decir, son los que realmente nos han ofrecido una experiencia de lectura similar al papel, en el sentido de que era lo que estábamos acostumbrados a leer en papel, y el reader nos ha facilitado una transición, digamos, más cercana a eso. Frente a las tabletas, que en el fondo no son más que una miniaturización de lo que es el ordenador. De hecho, al fin y al cabo, todos los que aquí estáis, que estáis usando tabletas, las estáis usando para lo mismo que usáis el ordenador. Y también para leer, claro, pero también leemos en el ordenador. Entonces eso es una cuestión que, bueno, que en principio las tablets nos ofrecen una serie de posibilidades, es verdad, pero que quizás son esas posibilidades que tampoco necesariamente están relacionadas con la lectura tradicional. La otra parte de la tecnología, que es el código,
tampoco creo que sea una innovación. Antes he dicho lo de comparar un poco con el mundo de la web, y en el fondo el código que estamos usando para los libros electrónicos es el mismo que usamos para la web. Es decir, en la web estamos trabajando con estándar, que es el HTML, que es CSS para dar formato, XML, etcétera, que ya existían en la web y que son los mismos. Es decir, lo que hemos hecho realmente es aprovechar las posibilidades que tenía ese lenguaje que estaba pensado precisamente para documentos electrónicos, documentos digitales, aprovecharlo para configurarlo como libro y que sea posible leerlo. Y luego otra cosa que creo que es importante, porque aquí hay editores y gente del sector, que la tecnología nos facilita la vida y bueno, todos nos hemos adoptado las tabletas, a lo demás, pero sin embargo la otra parte de la tecnología es la que no hemos adoptado. Si todos los que estamos aquí seguro que tenemos tableta, leemos en tableta, pero ¿cuántos de los que estáis aquí echáis un vistazo al código de vez en cuando? Y el código, yo siempre lo comento, el código que usamos en los libros electrónicos, por lo menos en el EPUB 2, es un código muy sencillo. De hecho, si hubiera que buscar códigos sencillos, yo creo que está el BASIC y después está el HTML y CSS. Entonces yo siempre digo que no hay que tenerle alergia al código. Es decir, todos los que estáis en el sector editorial, mi recomendación, si puedo hacer alguna, es que miréis el código y que aprendáis código. Es decir, el código es un lenguaje, igual que aprendemos idiomas, podemos aprender código. Y no debemos tenerle miedo ni alergia, porque el código es importante y porque ahora los libros los vamos a hacer con ese lenguaje. Entonces, tanto Emiliano como Jaume y Pablo, pues estamos haciendo ese código pues porque nos ha tocado. Pero yo creo que eso debería extenderse, ese uso del código, más allá de un determinado sector, de una serie de profesionales, por lo menos hasta un nivel. El código nos facilita la vida y tenemos que entenderlo, aprenderlo y conocerlo. Yo creo que también es otra cosa que, bueno, hay un refrán que se decía en la Edad Media que decía de los hombres se hacen los obispos. Es decir, el código no es algo que esté pensado para mentes matemáticas muy complejas, sobre todo que como digo es muy sencillo, con lo cual creo que cualquiera puede acercarse a él y que es importante que los que hacéis libros seáis capaces de ver las tripas del libro, igual que sabéis pues de papel, de tipografía, de la serie de cosas del libro tradicional. También tenéis que aprender un poco del código y perderle el miedo. Luego hay una cosa que quería comentar también, y esto es una manía mía, decía Emiliano, el tema de la calidad de los libros digitales. Ahí también yo creo que quiero romper una lanza en el sentido de que efectivamente pues los libros digitales nos permiten a lo mejor nos permiten descuidarlos más, quiero decir, porque bueno, como es algo nuevo, etcétera, cosa que no deberíamos hacer. Pero también pasa el lado contrario. Muchas veces pedimos al libro digital que haga cosas que ni siquiera hacemos en el papel. Es decir, cuando de repente pues alguien en los cursos que doy de libro electrónico me dice es que las viudas y huérfanas, bueno, sí, efectivamente, pues a lo mejor las podemos descuidar, aunque no debemos porque existe código para hacerlo, pero ¿cuántos libros de los que leemos en papel hoy día tienen viudas y huérfanas? ¿O cuántos no respetan las normas tipográficas de partición de palabra a final de línea? Es decir, si al fin y al cabo la calidad va a ser la misma, es decir, va a depender del cuidado que queramos poner, del tiempo que queramos poner, del cariño que queramos poner, tanto en papel como en digital. Y entonces yo simplemente quería hacer una reivindicación un poco de que el tema de la tecnología se quede de alguna forma en el sector editorial. Aquí se ha hablado también pues, bueno, de los gigantes de los aparatos, de que nos quitan, nos ponen, nos dejan, pero lo mismo pasa con el código, es decir, creo que somos nosotros los editores los que debemos decir, bueno, el código también es algo que podemos manejar o podemos entender y no lo dejemos, digamos, a los informáticos, en sentido, con todo el cariño, pero en el sentido de que al fin y al cabo es un proceso editorial más. De hecho, en el proceso editorial que estamos haciendo ahora, por desgracia, es un proceso en el cual estamos trasladando del papel al código y en realidad debería ser al revés. O sea, deberíamos pensar en código, deberíamos marcar el contenido de forma semántica en el código y ser capaces un poco de trasladar a partir del código en qué soportes lo queremos el libro y así darle el formato necesario para hacer un libro en papel, un libro para móvil, un libro para televisión interactiva, partiendo siempre del código y no como ahora que estamos haciendo la versión papel, que es un producto final, para partir de él para hacer diferentes versiones. Pues yo creo que es importante que no dejemos que esto sea algo que nos lo quiten de las manos, digamos, o se vaya de nuestro sector, sino que nosotros tenemos que aprender, porque no es difícil,
y tomar el proceso precisamente para eso, para que la calidad del producto electrónico sea el mismo que el producto en papel. Muchas gracias. Pablo, una de las cosas que yo veo que hay quizá más resistencia es darse cuenta de que con el libro electrónico la mitad de la experiencia está totalmente fuera de tu control, porque es la persona la que consume el libro electrónico la que puede decidir qué tipografía, qué tamaño de letra va a leer, y incluso no depende de ella muchas veces, sino que depende del dispositivo. ¿Cómo se adapta uno a esta situación en la que la experiencia final del lector ya no la controlas tú? Bueno, técnicamente yo creo que se está separando mucho lo que viene siendo el contenido de lo que vienen siendo los estilos, o al menos así debería ser. Entonces yo en mi trabajo diario me preocupo de que ambas propuestas sean buenas, que sean las que el editor quiere, y después el usuario final, si quiere poner los títulos en color rojo o quiere cambiar una letra con serif por una sin serif, al fin y al cabo pues es una alegría que pueda hacerlo, ¿no? O sea, quiero decir, yo como lector agradezco poder cambiar el tipo de letra cuando alguien ha puesto una que a mí personalmente no me agrada, porque igual hemos puesto en una novela del libro digital una letra con serif por herencia, ¿no?, del formato papel, y quizá yo en pantalla pues me siento más cómodo y leo mejor y más a gusto con una sin serif, porque me entra mejor por la pantalla. Entonces creo que es algo bueno del libro digital que nos dé estas opciones o esta libertad. Eso no quita para que nosotros hagamos una buena propuesta en este sentido. Después, si no te importa, voy a cambiar un poco el asunto por no reincidir, más que nada porque si no vamos a acabar casi diciendo todos más o menos lo mismo, porque pensamos muy parecido, nos dedicamos a lo mismo, estamos ahí encerrados en nuestras cuevas tecleando código, y bueno, para una vez que salimos y vemos gente humana, pues hay que aprovechar. A mí me gustaría añadir un tema nuevo. Nosotros somos representantes de una profesión nueva dentro del sector en el ámbito de meramente digital. Hay muchos que venimos, bueno, yo empecé solo en digital, que sí que es cierto que si ya estabas metido en papel o ya estabas con web, etcétera, pues en mi caso particular yo entré directamente en el libro digital y es lo único que hago y que he hecho dentro de este sector, ¿no? Entonces es cómo se ha encajado esta nueva profesión dentro de las editoriales, porque me da un poco la impresión de que es experiencia personal, que somos algo así como mercenarios con caramelos del amor, ¿sabes? No hay ninguna, o hay muy pocas editoriales que yo conozca, ninguna, que contrate a un tipo como nosotros, que tenga un puesto dentro de la plantilla de la empresa y que se encargue de la producción digital de los libros de la editorial. No siempre es llama al freelance, sea cual sea, busco por internet o me han comentado, me han comentado que hace libros, pues puede llamarlo, que me haga un presupuesto, que me ajuste el precio, que me ajuste otra vez más, y una vez que ya hayamos ajustado bien, nos ponemos con ello. O sea, esto funciona así. Esto por una parte, ¿no? Además, muchas de las editoriales han tenido la experiencia india, ¿no? En plan, ese viaje a la India, o a Perú también había. Pues yo cuando empecé, o sea, mi competencia era, me decían, no, tienes que ofrecerme un precio indio, porque si no, no me sale la cuenta. O sea, ofréceme un precio indio. Y con el paso del tiempo, claro, ya han pasado 3 años y medio, o sea, va de 3 a 4 años, ha pasado tiempo y ahora te das cuenta como muchas editoriales te vienen llamando y te dicen, perdona, es que hay un libro que no es de los que nos has hecho tú, que un lector nos lo ha devuelto porque tiene estos problemas, mira a ver si lo puedes corregir y dime cuánto me cobrarías por corregirlo. A veces son cosas que más o menos se pueden apañar fácil, rápido y barato, pero hay muchísimas ocasiones que no te lo puedo corregir, o sea, te lo hago de nuevo si quieres, pero corregir esto me va a llevar más tiempo que meterlo dentro de mi método, que ya lo tengo cogido por la mano, y hacértelo de nuevo. Su código Bangalore.
Entonces, bueno, es una de las realidades con las que yo me he venido encontrando y que creo que es bueno saber que está ahí, porque creo que es muy tentador, ¿no? Siempre llamar a la India y probar a ver qué tal, es barato y, oye, ahí en Nueva Delhi es casi como un nuevo Silicon Valley, ¿no? Da la impresión, ¿no? De que están muy metidos con la tecnología y tal. Bueno, es otra de las cuestiones que están relacionadas con esto. Por otra parte, noto que hay mucha confianza en nosotros. A veces hay una confianza ciega. Es decir, que que normalmente, pues si llaman a Emiliano, llaman a Valentino, llaman a Jaume, pues oye, pues has tenido suerte, has llamado a alguien bueno. Otras veces no pasa esto, sobre todo porque también está el chip, o estaba, igual creo que se va diluyendo, pero muchas veces no te llaman para vamos a trabajar cómo podemos hacer un proceso de creación de libros digitales, sino que es como, no, mira, a ver si me puedes convertir estos libros. Es un pequeño matiz, pero yo convertir lo veo un poco mitológico. En el sentido de, pues, el rey Midas convierte en oro lo que toca, Jesús de Nazaret convirtió el agua en vino, o alguien se convierte a una nueva confesión religiosa. Quiero decir, como que es muy milagroso, ¿no? O sea, aprieto el botón mágico y mis libros están en formato digital. Esto es fácil, esto es barato, ajustan el precio una vez más, ¿vale? Es la ventaja. Bueno, pero esto es otra de las realidades. Y entonces tienes que hacer como un poco de ponerte pesado y decir, no, mira, realmente no se trata de algo tan sencillo, o sea, se podría hacer, pero el resultado no va a ser el que realmente esperas, ya no tú como editor, sino quizá el lector final. El lector final no es tonto, el lector final sabe cuando algo está bien y cuando está mal. Y realmente es quien manda, o sea, para todos los del sector, nuestro jefe es el lector. Si él no está contento, no va a adquirir más libros de nuestras editoriales y se acabó el juego. Y esto es así. Entonces son cosas que creo que habría que tener en cuenta. Después, independientemente, como hemos visto que hay muchos formatos, y ahora es el iPad y el iPad 3 y el móvil de Amazon, y mañana será el Wendels, no lo sabemos, pero seguramente llegue otro y bueno, ahora hay que ir adaptándose. Entonces creo también que es importante que las editoriales procuren tener lo que vendría siendo un máster de los libros, es decir, trabajar bien el contenido del libro, tenerlo bien etiquetado en tal lenguaje, a partir de él después siempre va a ser más fácil, ¿no?, aprovechar un trabajo ya realizado. ¿Quieres decir que las editoriales no tienen un máster limpio de los libros? No lo tienen y no lo piden. No lo tienen y no lo piden. Esto es otra de las realidades que yo me encuentro en este trabajo, ¿no? O sea, vosotros también, ¿no? Nos piden, pues lo dejamos así limpito, todo seguido, bien etiquetado, y esto lo tenemos ahí guardado por si en el futuro, pues eso nos vienen con otra gran innovación tecnológica del código X, ¿vale? Entonces, bueno, aviso a navegantes, estaría bien que empezaseis a pensar que esto es una buena cosa que tenemos. Que igual no tiene utilidad práctica hoy, porque me estás haciendo el iPad, que es lo que realmente me interesa, y lo pongo en las distribuidoras y arreglado y vamos a discutir del precio, vale. Pero bueno, sería una cosa a tener en cuenta. Y dentro de este máster, que a día de hoy viene traducido directamente en el formato iPad o en el móvil, bueno, el móvil, no sé si es un formato muy adecuado, pero bueno, está ahí también. Y ahora que suena tanto esto de la minería de datos y saber qué es lo que quiere nuestro lector, si nuestro lector me ha quedado sentado, o sea, que es muy importante saber todas estas cosas, yo creo que en nuestro ámbito estaría bien que también se hiciera, cuando nosotros trabajamos, una especie de, por aprovechar el tirón, de minería de etiquetado. Quiero decir, puedes llegar a varios niveles de etiquetado de tus contenidos. A día de hoy, como ajustamos tanto el precio, etiquetamos lo justo, ¿no? O sea, etiquetamos hasta donde se puede porque hay que comer y si no hago tantos libros al mes,
no pago el alquiler, no pago hipotecas, no pago. Y no se puede no pagar cuando eres uno de nosotros. Al revés, pues puede que alguien te pague. Entonces creo que es importante también introducir este concepto. O sea, una vez tenemos el máster, bueno, llegamos hasta tal nivel, después igual nos interesa, si es un ensayo, tener etiquetados, pues como comentábamos el otro día, ¿no? Todos los autores que se han mencionado